Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. ¿Sabías que tu inconsciente decide por ti y muchas veces no lo sabes? Bienvenido a Mindalia.com, bienvenido a este nuevo encuentro. Hoy abrimos un espacio de conocimiento junto a Moisés Abad. Vamos a recibirle. Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola Laura, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde estéis. Es un placer estar con vosotros y compartir con la comunidad Mindalia. Muchísimas gracias, Moisés, por acompañarnos y por presentarnos este tema que tanto gusta a la audiencia de Mindalia. Hoy exploramos un recóndito lugar en nuestra mente que es el inconsciente. Vamos a hablar de él y vamos a hablar de cómo podemos reprogramar toda la información que allí se guarda. Vamos a empezar por el principio. El inconsciente guarda, si no estoy mal, entre un 95% aproximadamente de toda la información que reside en nosotros y que de alguna manera se proyecta de forma inconsciente, nunca mejor dicho. Cuéntanos, Moisés. Pues efectivamente, Laura, el inconsciente gobierna el 90-95% de tu vida en piloto automático, ¿ok? Esto quiere decir que hasta que no entiendes la fuerza que tiene y cómo interactuar con él, tu vida simplemente es un bucle, es un metaprograma, es un mapa que tú vas desarrollando, que tú vas ejecutando y que no sabes que lo estás haciendo. Porque el inconsciente hace magia, el inconsciente lo que te dice es que si tú no eres el señor o la señora de tu vida, vas a defender ese programa a capa y espada. Entonces, ¿cuándo sabemos que el inconsciente de alguna forma nos está saboteando? Es muy sencillo. Hay una pregunta y es, ¿estás viviendo la vida que tú realmente quieres o la vida que deseas? Si estás viviendo la vida que tú deseas, felicidades, porque quiere decir que el inconsciente está trabajando para ti. Pero si la vida que tú estás viviendo no es la que tú deseas, podemos reprogramar ese inconsciente para que lo puedas conseguir. Y efectivamente tiene un poder enorme, del 90-95%. Pues vamos a acceder un poquito más en profundidad al tema del inconsciente, hablando de esos programas ocultos que se generan y que de alguna forma pueden llegar a limitarnos o a bloquearnos en nuestros vínculos, en nuestra vida cotidiana, en cualquier tipo de relación que tengamos, incluso con nosotros mismos. Hablamos de cuáles son los más comunes, si te parece, Moisés, que sueles detectar en las personas y de qué experiencias suelen venir originados. Pues mira, los más comunes tienen que ver con el linaje familiar, ¿ok? Cuando repites patrones que has aprendido, que has heredado de tu familia. Y también los más comunes tienen que ver con el concepto de la felicidad. Se da un patrón y es que las personas tienen un vacío interior, tienen un vacío existencial, que no saben identificar de dónde viene. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar esa mente y esas emociones, resulta que están cubriendo un patrón, un programa. Si nosotros hablásemos en otros términos, hablaríamos de esa parte que tenemos que constelar con la familia, pero evidentemente los patrones que son más usados por el inconsciente son aquellos que tú más vas a necesitar en tu vida, que son patrones familiares, patrones en torno al dinero, al trabajo y por supuesto en torno al propósito. Para poder interactuar con tu inconsciente es muy importante descubrir cuál es el propósito de vida. Fíjate que hay 3 preguntas que yo le hago a las personas habitualmente cuando comenzamos este proceso. La primera es, ¿quién soy yo? Y muchas veces se quedan así como diciendo, wow, hacía tiempo que no me hacían esta pregunta. Si no sabes quién eres, si no tienes identidad personal, es muy difícil gobernar tu realidad. La segunda pregunta es, ¿para qué estás en este mundo? Evidentemente, todos los seres humanos nacemos con un propósito, nacemos con una finalidad. Si no lo identificas, vas a transitar por la vida, vas a vivir o vas a sobrevivir, pero va a faltar esa luz, esa conexión con el alma, esa parte que tanto necesitamos como seres humanos. Y la tercera, que es importantísima porque es la que pone un marco de tiempo, es, oye, ¿cuándo te vas a morir? Esta es muy importante porque en ese momento hacemos un tomatierra, quizás dejamos de autosabotearnos y ahí es cuando nos ponemos a trabajar. Entonces, si tú no gobiernas, está programado. Quizás tengas relaciones familiares o quieras tener pareja y la pareja no es lo que tú deseas, o no terminas de encontrar aquello que tú deseas, quizás no manejas la economía que tú deseas, quizás no tienes la salud que tú deseas dentro de que esto implica un campo enorme que se puede interactuar con él, y quizás no eres dueño de tu de tu mente y de tus emociones. Quizás ahí hay algo que no terminas de gestionar porque la cabeza, como decía la Madre Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Si no la dices qué tiene que pensar, qué tiene que gobernar en ti,
por dónde tiene que ir, siempre va a emitir un montón de pensamientos que quizás sean adecuados o no. Y lo mismo ocurre con la emoción, que tú puedes tener gestión emocional o puedes tener una reacción emocional. Entonces, los programas más habituales, Laura, son los de la vida cotidiana. Por eso la pregunta, ¿estás viviendo la vida que deseas? Yo creo que un marco muy importante dentro de esto, ¿no? Es cómo distinguir entre un pensamiento propio, una elección propia, ¿no? Y una reacción automática del inconsciente que no estamos pudiendo identificar. Moisés, ¿cómo podemos hacer esto? Es una pregunta excelente, muy buena pregunta. De forma normal, tu mente está automatizada para responder, sin medir la consecuencia. Cuando el pensamiento es tuyo, es cuando aplicas consciencia y eres capaz de medir esa consecuencia. Esa es la gran diferencia. Ten en cuenta que diariamente el ser humano tiene un promedio de aproximadamente 360.000 pensamientos. ¿De cuántos eres consciente, no? ¿De cuántos te das cuenta que estás pensando? Entonces, un pensamiento reactivo automatizado es ese que ejecutas, que luego, cuando te paras a pensarlo y miras atrás, dices, wow, a lo mejor no tenía que haber dicho esto, a lo mejor no tenía que haber dicho esto otro. ¿Ok? Y un pensamiento consciente es aquel donde frenas, ¿vale? Evalúas rápidamente la situación y las posibles consecuencias. Estamos programados para funcionar en piloto automático, ¿ok? Entonces, cuando trabajas el inconsciente, lo que haces es poner la consciencia de tu favor. Por eso muchas veces, Laura, las personas cometen actos en su vida y cuando le preguntan a los papás o a los abuelos les dicen, es que has sido un inconsciente. Efectivamente, el inconsciente te está gobernando y tú no lo sabes. Y eso hace que puedas tener experiencias o puedas vivir situaciones que no son agradables, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es cuál es la consecuencia de ese pensamiento o de esa acción. ¿Te has parado a medirla o no la has medido? Moisés, tú eres psicólogo holístico y eres coach que trabaja directamente con el inconsciente. ¿Qué técnicas sueles aplicar y que consideres que son las más efectivas para acceder a ese campo oculto? Pues mira, yo llevo más de 27 años trabajando con personas. Al final las técnicas es un conjunto de técnicas indudablemente porque lo podemos personalizar en base a lo que a ti te funciona mejor, en base a lo que la persona necesita. Pero si tuviésemos que resumir aquí en la entrevista qué es lo más efectivo, es determinar cuál es tu origen, determinar cuál es tu identidad, tomar esa conciencia de decir, oye, este soy yo, ¿vale? Esto es a lo que he venido a este mundo y esto es lo que me gustaría hacer. Y sobre todo, poner a tu favor, a tu servicio, todo lo que tienes a tu alcance. Todos vivimos en un mundo maravilloso, un mundo que te da absolutamente todo lo que tienes, quizás no te estás relacionando con la vida o con el mundo correctamente. Y si nosotros hablásemos de técnicas, lo primero es el estudio del inconsciente, cómo funciona en ti. Lo segundo es la apertura de la conciencia. Lo tercero es el manejo del lenguaje. Y lo cuarto es cómo llegar a mi inconsciente a través de su lenguaje, que es una simbología abstracta, porque el inconsciente no le gusta la lógica, no le gusta la razón. Para eso ya tienes una parte de ti, que es la lógica, que es la razón, que está contigo, te acompaña continuamente y la mayoría de las veces se convierte en juicios. Y si el mundo se basase en lógica y en razón, posiblemente tu vida ya estaría solucionada. Como la lógica y la razón no siempre es lo adecuado, tu inconsciente es el que en su programación ejecuta. Y lo va a ejecutar por encima de la lógica y de la razón. Una cosa es lo que piensas, otra cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que haces. Y si esto no tiene una coherencia desde tu identidad, desde tu empoderamiento, de decir, aquí estoy yo soy quien va a gobernar mi vida, yo soy el creador o la creadora de mi realidad. Si esto no le ponemos una coherencia y no hacemos que sea viable y que sea factible para ti, pues al final simplemente estás viviendo un programa, ¿vale? Y te puedo decir que el 90% de las personas viven con ese programa, que lo repiten constante y continuamente hasta que tú cambias ese origen, identificas, ¿vale? Y le dices a tu inconsciente lo que debe de hacer por ti, ¿ok? Seguro que muchas de las personas que nos están viendo en este momento se están sintiendo identificados, ¿no? Con esta información que estamos dando. ¿Cuál es la principal diferencia de trabajar el inconsciente desde el enfoque holístico y desde trabajarlo a lo mejor en una terapia convencional? Vale. La principal diferencia de trabajar el inconsciente desde la parte holística es que vas a desarrollar en ti conceptos que tengan que ver con el mundo de la energía, con el mundo de la metafísica y con el mundo de la fe. En la terapia convencional se puede trabajar el inconsciente, pero lo vamos a llevar a una parte conductual, ¿ok?
a una parte donde tú tengas que interactuar a niveles más lógicos. Entonces, la principal diferencia es que introducimos una variable importante que es el alma. ¿Okay? Es el alma, es tu energía, es entender que formas parte de un ecosistema cuántico y cuando esto lo entiendes, el inconsciente se activa contigo. Porque el inconsciente lo que quiere es ser reconocido. Fíjate qué curioso, ¿no? Cuando no reconoces el inconsciente, continuamente está llamando tu atención. Y te pone, para llamarte la atención, te pone un montón de situaciones a lo largo de tu vida, te pone un montón de mensajes. Y por eso muchas veces nos paramos a interpretar los mensajes. Es curioso porque estos días he estado con una señora que cuando espera en la parada del autobús, me decía que ella contaba los números de las matrículas hasta que sumaban 23. Y que cuando había 3 números de matrículas que sumaban 23, ella sabía que iba a tener un buen día. Ahí hay un mensaje del inconsciente. ¿Por qué ese hábito de contar a 23 de dónde viene? Y si nosotros buscamos un poquito de dónde viene ese número, es de cuando esta mujer era niña y se sentía cómoda en su familia, en esos viajes familiares, y cuando contaba 23, sabía que iba a tener un buen día. Por lo tanto, está buscando una correlación en ese mensaje. Esta señora ejecuta una acción inconsciente para identificar que puede tener un buen día. Por lo tanto, es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es el darte esa conciencia, ¿vale? Y que te des cuenta que desde el mundo metafísico, energético y de la consciencia se llegan a unas áreas que desde otra parte quizás llegamos, pero un poquito más lento, ¿ok? Y al final es una cuestión de cuándo lo quieres, ¿ok? Y cómo tiene que ser el resultado. Claro, y el impacto que puede llegar a tener, ¿no? El que de alguna forma estemos controlados por una parte que no controlamos, que es como una redundancia, ¿no? Que se forma ahí una pelota difícil de manejar. Bueno, aquí abajito estáis viendo un mensaje importante. Si os está gustando esta charla, en la cajita de descripción vais a encontrar más información sobre Moisés Abad. Podéis encontrar sus redes sociales para conocerle un poquito mejor y también para los servicios que él está ofreciendo como especialista, como coach y que podáis de alguna forma todo esto que estáis identificando en vosotros empezar a sanarlo desde hoy mismo. Continuamos hablando de cómo puede interferir la conexión con el inconsciente, con esa información que puede llegar a dominarnos, Moisés, en la salud física. ¿De qué manera se manifiesta esa conexión mente-cuerpo? Ok, nosotros estamos teniendo esta entrevista en Mindalia, donde han compartido un montón de compañeros maravillosos que te van a hablar de un montón de técnicas, ¿de acuerdo? Y evidentemente, si sigues Mindalia, ya sabes que tu emoción va a tener un resultado, ¿ok? Ese estado emocional en tu estado físico. No es algo que estemos descubriendo ahora, es una realidad. De hecho, cuando tú tienes un buen día, te sientes más vital. Ahora, cuando no tienes un buen día, tus niveles energéticos bajan y tu salud se deprime. Si tienes un momento de estrés agudo, lo más posible es que al día siguiente puedas iniciar un proceso de resfriado. Entonces, indudablemente, en el inconsciente está la programación de lo que considera, bajo su perspectiva, que es tu estado de salud. ¿Ok? Por eso hay veces que realizamos acciones que no sabemos por qué las realizamos, sobre todo en el mundo de la alimentación, y no sabes de dónde viene ese patrón alimenticio o quizás esas ganas de comer tanto o dejar de comer. Y eso porque tu inconsciente te está mandando información. Cuando entiendes el mensaje del inconsciente, de qué es lo que a ti te viene bien o no te viene bien en el mundo de la salud, es cuando comienzas a ser partícipe. Pero ten en cuenta que dentro del inconsciente, Laura, hay una parte que se llama el ego, ¿vale? Y el ego es curioso porque el ego, hay una serie de características que tiene, ¿vale? La primera es que no te muevas, que sigas en el mismo sitio donde estás. La segunda característica que tiene es que la fe en ti mismo o en ti misma la va a poner en duda, ¿de acuerdo? Y la tercera característica es que si no le das lo que quiere como si fuese un niño pequeño, ¿ok? Va a hacerte dudar de todo tu proceso. Y como el ego lo que pretende es que no te muevas, si detecta que a través de cambios en tus estados emocionales o cambios en tu estado de salud, tú no te mueves, tu ego te está ganando. Sin embargo, el inconsciente es el que puede decirle al ego, oye, por ahí no es. Porque si vas por ahí, esta persona puede ser que lo pase mal. ¿Ok? Entonces, el ego, dentro de lo que es la técnica que yo utilizo, lo que hacemos es que lo ponemos de nuestro lado. ¿Vale? No es algo que es ajeno a mí, no es algo que esté en mi contra, es algo que yo puedo trabajar porque es un patrón mental para que me potencie y me ayude a relacionarme mejor con mi mente, con mis emociones y con mi inconsciente.
Y sí, efectivamente, cuando inconscientemente generas acciones, tu estado de salud puede mejorar, sin lugar a dudas. Justamente hablando de esta capacidad que tiene la mente, te voy a pedir unos segundos. Vamos a ver un pequeño fragmento del documental de Mindalia que ha sido muy galardonado, Señales antes de morir. Aquí os dejamos un poquito y si quieres ahora también comentamos que esto nos sirve, Moisés. Los extraordinarios fenómenos que se producen cuando nos acercamos a la muerte suponen un gran misterio para la humanidad. Desde el antiguo Egipto hasta el Tíbet se han descrito visiones y contactos con seres espirituales, experiencias que hoy continúan produciéndose. En las experiencias de perimuerte es enormemente frecuente el que nos demos cuenta de la presencia de seres que no son de este plano o habiendo sido de este plano ya no están en este plano. Estando allí, por ejemplo, en el hospital, en una habitación, te cuentan o te dicen, pero bueno, ¿no estás viendo a fulanito o a fulanita? Está ahí. Y esas personas habían fallecido un tiempo atrás. Estar en los aledaños de la muerte abre un portal. Algunos médicos y sobre todo investigadores, personal sanitario y familiares de moribundos comienzan a reportar cada vez más casos de un fenómeno profundamente humano y espiritual: las visiones y contactos en el lecho de muerte con el más allá. El día anterior a la muerte de él se lo pasó toda la tarde charlando con su hermano Juan o su hermano Antonio, que eran precisamente los dos hermanos que habían muerto antes que él. Un día recuerdo que decía, pero bueno, que hay un montón de gente en el salón y allí no había nadie, claro. Queremos demostrarles que la conciencia no es producto del cerebro. El cerebro es un elemento maravilloso, pero hay algo más. When we're getting ready to die, we don't die alone. So we see spirits, we hear spirits, we sense spirits, so it's a wonderful experience. Acompáñenos en este extraordinario viaje que descubre la realidad que se oculta tras las señales antes de morir. Pues ahí lo tenéis, ya sabéis que está disponible para su visualización en Mindalia Comunidad. Ahí podéis verlo, que siempre nos preguntáis mucho. Y Moisés, yo te decía que esto nos sirve porque fíjate como en esos momentos antes de trascender, de pasar al otro lado, la mente tiene de alguna forma la capacidad, ¿no?, de conectar con planos sutiles y con otros lugares. Y en muchos casos me imagino también que esa información inconsciente pues se proyecta, ¿no?, de alguna forma cuando ya no tenemos la capacidad de raciocinio. No sé si tú quieres comentar algo al respecto de esto, si tienes alguna experiencia que hayas podido vivir de cerca o te apetece que compartamos alguna información. Pues claro que sí, evidentemente. Y fíjate que el documental que habéis realizado y las imágenes que has puesto en la entrevista tienen mucho sentido. Mira, es muy sencillo. Todos dentro de nosotros sabemos que hay algo más. Esa vocecita interna, la puedes escuchar o no la puedes escuchar, es una elección. Pero cuando un ser querido fallece, es muy frecuente, muy común que hables con ese ser querido, que te dirijas a él o a ella, aunque ya ha fallecido. Esto es una función que todos tenemos porque sabemos, percibimos y sentimos que hay un mundo, ¿vale?, más allá de la muerte. Indudablemente, fíjate, llevo 27 años, he tenido experiencias de mucho tipo, ¿vale? Podríamos poner casos reales de personas que han tenido conexiones cercanas a la muerte, personas que cuando les han fallecido familiares han seguido en una relación con ellos, ¿ok?, de comunicación. Indudablemente está ahí, ¿ok? Por eso el ser humano necesitamos la fe, ¿vale? Necesitas creer en Dios. Necesitas la espiritualidad, porque todo está programado dentro de ti y forma parte de tu inconsciente. Recuerda que el inconsciente, evidentemente, tiene funciones muy bonitas, pero hay que ir desbloqueándolas. Esto es como un videojuego. En un videojuego empezamos con la primera pantalla,
Dentro del videojuego tú puedes ser partícipe o simplemente puedes ser un muñequito de los que no son partícipes, que te dan instrucciones. Y tu inconsciente forma parte del juego de tu vida. Y sí, cuando ocurre algo que tiene que ver con un proceso de después de la muerte, quien te está mandando esos mensajes es tu inconsciente. Y esos mensajes se hacen para aliviar el alma, Laura, para que puedas vivir dentro de este ecosistema llamado vida de una forma más armónica, más plena y con más paz interior, sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo con los mensajes que hemos visto. Pues gracias por el análisis y por el aporte que ha sido completamente improvisado, quiero que lo sepáis, pero bueno, nos ha venido muy bien para conocer también un poquito más de información al momento también de trascender, ¿no? O que nos pueda ayudar a entender un poco ese proceso. Bueno, Moisés, tú has creado con mucho amor y sobre todo con mucha información un curso llamado Método Alma. Cuéntanos sobre este proyecto. Pues mira, alma es, cuando yo se lo cuento a las personas, es un trocito de mí. Es un trocito de mi experiencia, aquellas partes que mejor funcionan, aplicadas desde un conocimiento enorme y en conexión con tu alma y con tu inconsciente, para que puedas gobernar tu vida. Para que efectivamente entiendas que hay un modelo, hay un programa, donde tú puedes coger las riendas de tu vida y hacer que tu vida sea lo que tú deseas. Fíjate que alma es un acrónimo en sí mismo. La primera letra de alma, la A, es autoestima, es autovaloración, es autoconocimiento. La L de alma es liberación emocional, cómo funciona tu mundo, tu ecosistema interno a nivel emocional. Identificar tus emociones y saber cómo eres es vital para relacionarte en la vida. La M es el manejo de la mente, ¿ok? Aprender a utilizar tu mente para que esté a tu servicio y que no se dispare sola y que no tenga pensamientos ciclados. Y la última A es, una vez que tienes todo este conocimiento, ¿hacia dónde lo vamos a dirigir? ¿Qué acción vamos a tomar en tu vida con el acompañamiento que supone el mismo programa? Entonces es un programa muy top, ¿vale? Con conocimientos muy de alto nivel para que aquellas personas que estén en ese proceso de quiero coger las riendas de mi vida, quiero solucionar esto que hacía tiempo que he intentado solucionar y no he podido solucionar, realmente quiero ser feliz y me merezco ser feliz, pues ahí estamos, para echar una manita con un programa único que hemos tardado un tiempito, ha tardado un tiempito en crear, porque reunir 27 años de experiencia y ponerlo en un programa a tu servicio, la verdad que ha sido una labor preciosa, llenita de amor. Y por eso se llama Alma, porque comienzas Alma siendo una personita y terminas Alma siendo un ser humano repleto de alma, de amor y de luz. Por eso tiene ese nombre tan bonito. Pues te agradecemos muchísimo que hayas decidido compartir este proyecto con la audiencia de Mindalia, con nosotros también. Te deseamos muchísimo éxito, no nos cabe duda de que así será. Y si queréis formar parte de este curso, ya sabéis que aquí abajo en los enlaces podéis contactar con Moisés e informaros mucho más sobre todo lo que va a acontecer dentro de Método Alma. Bueno, hemos llegado ahora sí al final de este encuentro. A mí me ha encantado, a mí me encantan estos temas, Moisés, te lo tengo que reconocer. Y bueno, yo creo que es siempre como un mundo nuevo, un mundo aparte, que nos daría para horas y horas y horas de exposición. Pero lamentablemente el tiempo que tenemos es muy limitado. Así que yo te voy a dejar para que nos quedemos con una última reflexión por tu parte. Muy bien. Hay una frase que la gente de mi comunidad sabe y conoce, y es la siguiente, y la comparto con la comunidad Mindalia para que reflexionemos todos un poquito. La frase que en su momento acuñé es la siguiente: aquello que tú eliges, o aquello que tú no eliges, mejor dicho, aquello que tú no eliges de forma consciente o inconsciente, algo o alguien lo va a hacer por ti, y no necesariamente tiene que ser bueno para ti. Por lo tanto, comienza a elegir realmente qué es lo que deseas experimentar y vivir en tu vida, ¿ok? Porque si no lo haces, el medio, el sistema, el entorno lo hará por ti y no tiene por qué ser bueno para ti. Empodérate y comienza a elegir, ¿ok? Elige alma y sobre todo, muchas gracias por atender a esta entrevista. Y Laura, un abrazo enorme, muchas gracias a la comunidad Mindalia. Estáis haciendo una labor espectacular. La verdad que da gusto estar con vosotros. Y sabemos que estamos conectados. Al final, las personas que estamos aquí en Mindalia tenemos ese sexto sentido inconsciente que nos hace permanecer juntos. Muchas gracias.